ti. Queremos aprender de ti. Amén, amén. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra que es una vivencia, lo que hemos experimentado y que se ha profundizado con esta situación del el COVID que nos atacó durante casi 2 meses. Estuvimos batallando con esto, pero gracias al Señor que nos ayudó a salir victorioso. Quiero leer el Salmo 78, versículos 52 al 53, la primera parte, la parte A de este Salmo. Dice, hizo salir a su pueblo, Dios pues, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Esta palabra es inspiradora cuando yo la encuentro en la Biblia, porque lo primero que entendemos allí que Dios siempre nos va a acompañar en el desierto. Dios siempre va a estar con nosotros, nos guía en medio de la prueba. Entendamos como desierto las pruebas, las dificultades, todas esas situaciones difíciles que enfrentamos en la vida y en las cuales nosotros no tenemos el control. Tenemos que descansar completamente en Dios porque Él sí tiene el control. Y dice este texto que el Señor llevó a su pueblo en el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y allí yo reflexionaba en esa palabra que dice de modo que no tuvieran temor. Y es porque llega un momento en la vida nuestra cuando todas las dificultades se juntan y estamos incluso a punto de perder la vida, cuando ya no sentimos temor, ya porque nuestras emociones han sido como anuladas por el Señor, para que nosotros podamos depender completamente de Él. Les voy a hablar un poquito más adelante de eso porque es el segundo aspecto de la enseñanza. Entonces, cuando yo pienso en este tema, ¿qué sucede cuando Dios te lleva al desierto? Allí yo entendí que lo primero que sucede en el desierto es que Dios te va a probar. Dios nos lleva al desierto para probarnos. Ahora, yo pensaba en qué áreas nos prueba y había predicado muchas veces cerca de esto, pero del desierto, pero nunca había experimentado a estar tan cerca de la muerte, al punto que una noche nosotros sentimos que una sombra gigante entró por la ventana de nuestra habitación y empezamos a reprender y a declarar la palabra y a proclamar el poder de la sangre de Cristo. Mis amados hermanos, hay un poder. Yo quiero hoy ratificar algo que ustedes saben, pero quiero enfatizarlo. Hay un poder extraordinario en declarar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para romper, para desmenuzar cualquier cosa, para ahuyentar al enemigo, para hacer cosas impresionantes. Y nosotros sentimos que eso entró a nuestra habitación. Pensamos después que eso era como el espíritu de la muerte, no sé, que estaba empeñada en llevarnos a nosotros. Estábamos agonizando, estábamos deshidratados, estábamos con los pulmones congestionados, no podíamos respirar y solo nos quedaba aliento para adorar al Señor mentalmente, para con poca voz poder declarar que Dios es bueno, bueno es Dios en todo tiempo. Y eso nos ayudó y entonces declaramos el poder de la sangre de Cristo. Y literalmente, hermanos, sentimos que la ventana se movió, se movió. Y como que esa sombra salió, se fue. Y yo después reflexionaba el siguiente día. Yo dije, eso era la pelona. Nosotros le decimos aquí a la muerte la pelona. No sé si en algunos de los países le dicen así también. Bueno, yo dije, esa era la pelona porque cuando la reprendimos y declaramos el poder de la sangre de Cristo, salió, se fue de nuestro hogar y como dijo, y como yo digo jocosamente, como para no perder el viaje, se llevó a la vecina nuestra que tenía esposo. Pero no pudo contra nosotros porque no por nuestra fuerza, sino por la fuerza
y el poder de Dios. Entonces, el desierto viene para probarnos. Y yo entendí que viene para probar tu vida, mi vida, primero. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo hemos vivido? Porque allí yo en ese desierto, en esa situación, yo empecé a ver retrospectivamente cómo había vivido, qué había hecho, cómo había organizado. Pensaba en mi hijo, pensaba en todas las cosas, pensaba en lo poco o lo mucho que uno tiene y empieza a decir cómo he vivido mi vida, cuáles han sido mis aciertos, mis desaciertos, porque está rendido, dice, me voy de esta tierra y cómo estoy dejando un legado. Si Cristo, Francis Schaeffer dijo, si Cristo es el Señor de tu vida, ¿cómo debes vivir entonces? Y es ahí donde uno es confrontado, es probado. Dios nos prueba en el desierto para probar nuestra vida. Yo siempre digo que Dios nos lleva al desierto para empoderarnos, para forjarnos y para sacarnos más fuerte de allí. Pero allí prueba nuestra vida, ahí como una película que se nos pasa allí. Y también, ¿qué otra cosa nos va a probar Dios en el desierto? Va a probar tu ministerio. Allí yo fui confrontado en ese desierto, cómo estaba guiando, qué era el ministerio, qué estaba haciendo con lo que Dios había puesto en mi mano, cuáles eran los planes de Dios y los planes míos, y cómo podíamos nosotros juntar lo que Dios tiene para el ministerio y doblegar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros planes, nuestros proyectos para seguir en los planes de Dios. Así que nos va a probar en lo que es el ministerio, pero también otra área que Dios prueba en el desierto es el bolsillo. Miren, hermanos, aquí entre nosotros en confianza como hijos de Dios, cuando antes de entrar al proceso fuerte de enfermedad, yo le digo a mi esposa, vamos a chequear cuánto tenemos ahí en la cuenta. Teníamos como $5. O sea, que nos agarró el desierto, la prueba, la dificultad, la enfermedad, sin dinero. Sin dinero para comprar un medicamento. Y aquí en Venezuela, cuando se habla de medicamentos, aquí decimos, no es permitido enfermarse, el que se enferma se muere. Porque está pasando, la gente se está muriendo porque los medicamentos son muy costosos y la inflación es la más alta del mundo y no alcanza el dinero. El reciente aumento del gobierno para el sueldo mínimo no alcanza para un cartón de huevo. Entonces, ni un kilo de carne. Entonces, es una prueba, Dios nos prueba en el bolsillo. Yo entendí que, yo dije, esto me agarró así, porque habíamos hecho unos egresos para otras cosas. Y dije, bueno, estamos fritos. Aquí decimos, aquí usamos esa expresión, no sé si en Colombia, decimos, estamos fritos. O sea, no hay dinero, yo no me puedo mover, estoy grave, solo Dios basta. Cuando tu bolsillo es tocado, cuando tu bolsillo es probado, cuando no tienes recursos, no tienes dónde agarrar un centavo, solo Dios basta. Y dice la palabra que Él es el dueño de la plata y del oro. Y dice la palabra que mejor es un amigo que un hermano en tiempo de angustia. Me llamó un hermano, un amigo de nosotros, que yo digo que Dios prepara todo el terreno, Dios va juntando todas las cosas para que cuando llegue el momento, Él actúa. Él dice, Dios no actúa por casualidades. Y recuerden, algunos de ustedes recuerdan que hace algún tiempo, en plena pandemia, un muchacho que cerró la iglesia, me entregó todos los equipos, ¿no se acuerdan? Y que se unió con nosotros. Bueno, cuando yo estaba bien grave, ese muchacho me llamó y me dijo, pastor, ¿cómo está? Yo le dije, bueno, estoy mal, siento sin fuerza y todo. Y me dijo, no se preocupe, pastor, yo voy a enviarle un médico que lo atienda las 24 horas, un médico y una enfermera. Y no se preocupe por nada, no se preocupe. Yo le dije, yo no tengo dinero para pagar,
Y me dijo, pastor, ya estamos hablando de dinero. Estamos hablando de su salud. Estamos hablando de que no debemos permitirle al enemigo que él se enseñoree de su vida. Entonces, yo entendí que Dios me probaba el bolsillo, pero también estaba probando mi fe. Y Dios siempre va a estar dispuesto a ayudar. Y él se encargó de todo, organizó un grupo de como de 5, 6 o 10 hermanos de la iglesia y todos unieron esfuerzos y recursos, hermanos, y nos atendieron y nos siguen atendiendo hasta el día de hoy. Aquí en mi casa todavía está una enfermera a 24 horas del día. Y no solo eso, sino que nos ayuda a cocinar, a hacer tantas cosas. O sea, ha sido una bendición. Dios siempre prueba nuestro bolsillo, pero Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero otra cosa que Dios va a probar, recuerden que estoy en el primer aspecto de la enseñanza. Yo soy trago largo, como dice aquí, dicen aquí que aquí, dicen, los muchachos me dicen, pastor, predique más corto. Yo le digo, ya voy, poco a poco, eso va poco a poco. Otra cosa que Dios va a probar, mis amados, es nuestro corazón en medio de la prueba, en medio de la angustia. Nahum dice que Jehová es bueno, fortalece, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y allí Dios va a probar nuestro corazón en el desierto. Y Dios trajo a mi mente ese pasaje de Oseas 2:14, que dice, he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que Dios nos lleva, nos mete en la prueba, en el desierto, para tratar, para macerar nuestro corazón. Y la NTV dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. ¡Wow! Eso quebrantó mi corazón porque por un lado Dios me lleva al desierto para hablarme, para tratarme, para macerarme, pero luego me atrae y me habla tiernamente, tiernamente, con una palabra dulce, con una palabra de fe, con una palabra de esperanza, con una palabra de vida. Yo digo que Dios nos dio vida Zoe, una vida nueva, una vida en Cristo. Amén. Entonces, Él nos lleva al desierto para probar todo esto y probar, como les dije, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Dónde está nuestra confianza verdadera? Es muy fácil decir que uno es un hombre de fe, pero lo difícil es poder vivirlo, experimentarlo, cuando no tienes nada, cuando solo Dios basta y solo actos de fe pueden ayudarte a salir adelante. Entonces, Dios nos lleva al desierto en esta prueba para probarnos, para probarnos. Y recuerde que las pruebas son para pasarlas. Un examen, un examen que uno no pueda pasar no significa que no se va a graduar en la universidad. O sea, uno tiene que sobreponerse a la prueba, a la dificultad y lograr la meta, la cual Dios lo está llevando, el propósito de Dios. Entonces, lo primero entonces que Dios nos lleva al desierto para probarnos. Lo segundo que sucede en el desierto es que aprendemos, escuchen esto, a conocer a Dios por encima de nuestros sentimientos y emociones. Aprendemos a conocer al Señor por encima de nuestros sentimientos y emociones. Lo que quiero decir es que en el desierto, tú y yo no actuamos por emoción, sino por revelación de la palabra. Ya no vamos a actuar por lo que sentimos. Nosotros sentíamos morir, sentíamos dolor, sentíamos asfixia, sentíamos que no teníamos fuerza, pero sentíamos todas esas cosas, pero por encima de eso Dios empezaba a revelar la palabra en nuestro corazón. Dios estaba allí porque no podíamos salir de la prueba en nuestras emociones. Hay mucha gente que está muriendo por medio del COVID y ¿sabe qué lo está matando? El temor. El temor. Quiero decirles, mis amados hermanos, que en ningún momento nosotros
tuvimos temor, porque desde hace mucho tiempo estamos reprendiendo eso del COVID, no solamente para nosotros, sino ese espíritu de temor, esas potestades que atacan la vida de las personas. Porque mucha gente se muere de temor. Una hermana de la iglesia le dio una gripe y me dijo, pastor, estoy asfixiada, me estoy ahogando, me estoy muriendo. Y era una simple gripe, una gripe. No tenía nada. Pero como todo el mundo le estaba dando el COVID, ella dijo, me agarró el COVID y con un resfriado se estaba ahogando y se estaba muriendo por el temor. Entonces, en el desierto actuamos por revelación, no por emoción. Porque yo entendí que Dios como que aniquila o controla nuestros sentimientos y nuestras emociones y empieza a revelarnos la palabra. Porque nosotros nos sentíamos tan mal, pero cuando Dios empezaba a hablar a nuestro corazón, cuando Dios empezaba a ministrarnos la palabra, todo eso se iba. Todo eso quedaba bajo control. Es decir, que en el desierto no hay lugar para, en el caso de nosotros los hijos de Dios, no hay lugar, así sea la prueba sea tan difícil, para deprimirnos, porque tenemos un Dios poderoso que nos alienta y sabemos que si partimos de esta tierra, nosotros vamos a la presencia de Dios. Vamos, estamos seguros, estamos confiados, no hay temor, no hay duda de que lo que nosotros mucho mejor de lo que estamos viviendo aquí. Entonces ya en esa situación, cuando uno enfrenta una prueba tan difícil frente a la muerte, ya no tiene sentidos naturales, no tiene sentidos carnales, sino que se activan en nuestra vida los sentidos espirituales. Es un momento donde la gente te ve como un loco porque no entiende que lo que a ellos le hace llorar, a ti te hace reír. Nosotros, en medio de la prueba, nosotros alabamos a Dios. Le damos la gloria a Dios porque nos permitía, si partíamos de esta tierra, nos permitía ser hallados más que vencedores para irnos a la presencia del Señor. Y eso a algunos los hace llorar, pero a uno le siente el gozo, la satisfacción del deber cumplido. Y es porque en medio de esa prueba, Dios como que controla tus emociones para que no le demos la gloria a las emociones, al dolor, a la tristeza, a la soledad, al abandono, a la enfermedad, no, sino que le demos la gloria a Cristo, al Señor. Y yo pensando en esto, meditaba cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu único hijo y sacrifícalo. ¿Recuerdan? En Génesis 22. Allí dice, en Génesis 22:2, voy a leer solo ese versículo. Dios le ordenó, toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ahora, Abraham amaba a Isaac. Sin embargo, Abraham aprende a obedecer a Dios a pesar del problema que está enfrentando. Entonces yo entiendo que Dios, cuando Dios irrumpe, Dios interviene en nuestro cronos con su kairos, porque el cronos es el momento secuencial en que vivimos este tiempo, pero el kairos es el momento oportuno de Dios, cuando Dios irrumpe en nuestro tiempo para hacer algo grande y extraordinario. Entonces yo entiendo que allí Dios me mostraba que Abraham no se desesperó porque Dios intervino en sus emociones, intervino en sus sentimientos y en sus emociones. El problema de esta generación que estamos viviendo es que muchas veces amamos más lo que Dios nos ha dado que al Dios que nos da. Y allí es donde ocurre el problema. Voy a repetir. Amamos más lo que Dios nos ha dado que al Dios que nos da. Y Abraham aquí está mostrando que él amaba más a Dios, aunque amaba mucho a su hijo, pero amaba más al Dios que le había dado el hijo. Y allí es donde podemos nosotros, cuando entendemos eso, podemos avanzar más, porque nosotros nos hemos hecho amantes muchas veces de los beneficios de Dios antes que a Dios.
Y ese es un problema de esta generación. Amamos más los beneficios de Dios que al mismo Dios. Entonces, si alguien quiere crecer, ponga por encima a Dios y no a lo que Dios le está dando. Así que hoy necesitamos entender que cuando Dios nos lleva al desierto, Él te va a hacer crecer, Él nos va a hacer crecer. Y es en el desierto que nuestras emociones desalineadas, yo digo, que se mueren. Todas las emociones desalineadas se mueren en el desierto. Tendrás que decidir entre tus sentimientos y obedecer a Dios allí en el desierto. Porque si uno se pone a quejarse y a mirar todo lo que siente en una prueba así, pues obviamente empieza a dejar a Dios en segundo lugar. Es allí en la prueba que tenemos que decidir entre nuestros sentimientos y obedecer a Dios. Allí aprenderemos a obedecer a Dios por encima de los sentimientos y las emociones. Yo creo que algo que Elí no pudo manejar fue sus emociones. ¿Se acuerdan que él dejó que el amor por sus hijos le pusieran una venda en sus ojos? Él dejó que el amor a sus hijos lo hicieran desobedecer a Dios. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 36. Porque cuando un padre, mis amados pastores, hermanos, compañeros de oración, permite que sus sentimientos lo dominen, deja que sus hijos hagan lo que ellos quieren, lo que les da la gana. Y eso deshonra a Dios y su palabra. De manera que, mis amados, Dios, es mi opinión, mata o matará toda emoción y sentimiento en nuestras vidas, todo aquello que esté desalineado, que se interponga con su gloria, con su poder, con su majestad. Y nosotros tenemos que entender eso, que en medio de la prueba, no dejarnos doblegar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino honrar siempre a Dios y su palabra, porque su palabra va a ser revelada a nosotros. De manera que, mis amados, Dios no camina por las emociones, camina por los principios de la palabra, por lo que dice. Nosotros debemos caminar por lo que dicen las escrituras. Y toda emoción, todo sentimiento carnal en el desierto es aniquilado. Los sentidos carnales, pero se te avivan los sentidos espirituales. Las cosas carnales dejan de tener valor, porque como yo decía, estamos fritos. Las cosas carnales, lo que tú tienes, la cochera, tienes un auto, miras la casa que tienes, mira, bueno, yo ni pensaba en mi esposa porque nos íbamos a ir juntos. Yo no sabía a quién le iba a quedar. Nos íbamos a ir juntos. Entonces, pero empiezan a pensar, oye, si estás solo en la prueba frente a la muerte, y la esposa, los hijos, las pertenencias, todo eso. No, las cosas de aquí dejan de tener valor y las espirituales cobran valor en nuestras vidas. Entonces, mis amados, dígale a alguien, cuando Dios te lleva al desierto, Dios te está haciendo crecer, te está empoderando, te está fortaleciendo y te está preparando para lo que viene. Lo tercero que Dios me mostró que sucede cuando Él nos lleva al desierto es que aprendemos a declarar por fe. Aprendemos a hablar por fe. Cuando hablo de declarar es a soltar las palabras de fe, a no callar, porque muchas personas en medio de la prueba, es decirle a lo que estás viendo que estás enfermo, declarar que estás sano, estás viendo que estás muriendo, declarar vida, estás viendo que está todo, es un caos, declarar que todo está bien, decirle las cosas que son como si no fuesen, porque Dios tiene el control de todo. Y eso es lo que ocurrió cuando Abraham e Isaac iban de camino al monte Moria. Dice que en el camino Isaac le dice a Abraham, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham jamás le dijo, tú eres el cordero. Eso es importante.
Abraham no le dijo a Isaac, tú eres el cordero. Esto revela que tú lo que ves es solo lo que dice tu boca. Lo que proclama tu palabra de fe. En el desierto se te enseña que no solo vives de pan, sino que vives de toda palabra que sale de tu boca. En el desierto aprende que tú eres más poderoso que los ángeles, porque ellos hablan, pero lo que tú hablas se tiene que crear. Amén. Lo que tú hablas por una declaración de fe tiene que suceder. En el desierto se nos enseña el peso que tiene nuestra boca. Abraham pudo haberle dicho a Isaac, tú eres el cordero. Pero vamos a imaginarnos un momentico aquí. ¿Qué hubiese ocurrido? Si Abraham le dice a ese muchacho, que algunos dicen que ya tenía como 13, 14 años, tú eres el cordero. Yo le digo a Isaac, mi hijo, eso así sale corriendo y se me escapa. ¿Y dónde lo alcanza? O quizás le da un infarto y se muere del mismo susto. Pero Abraham no le dijo, tú eres el cordero. Abraham dijo, Dios se proveerá el cordero. Wow. Eso es una declaración profética. Cuando Abraham declaró eso, hubo un espacio, a mi modo de ver, hubo un espacio entre el cordero y el muchacho. Por una declaración de fe. Abraham no había visto el cordero, ¿sí o no? No, él no había visto el cordero. Pero Dios, Abraham, es de sus labios, por revelación de Dios, dice, Dios se proveerá de cordero. Y allí hubo un espacio entre el cordero y el muchacho, porque el hombre de fe estaba hablando misterios que se le estaban revelando. Y hay algo grande de Dios, es que Él jamás, mis amados compañeros de oración, jamás Dios está por encima de su palabra. Él puso su palabra por encima de su nombre. De manera que en el desierto aprenderemos a vivir por lo que proclamamos, por lo que decimos. No vives por obras, no vives por la mano, no vives por el esfuerzo, no vives por lo que crees, vives por lo que dices. Aprendes a vivir y a ver lo que sale de tu boca, de mi boca. Abraham dijo, me imagino que si yo sé que Dios va a proveer. Y como él proclamó lo que ya les mencioné antes, Dios se proveerá de cordero. Eso, si Dios va a proveer el cordero, lo declaro y eso es lo que voy a ver. Porque Dios nunca le dijo a Abraham que hablara eso. Usted no encuentra que está escrito que dice, y Dios le dijo a Abraham, dile que yo voy a proveer el cordero. ¿Verdad que no lo encuentra? No lo encuentra. Eso es una palabra interna, es una revelación interna de la palabra en nosotros. Cuando Dios nos habla, impregna nuestro espíritu. Llegó un momento en que nosotros entendimos, esto no es para muerte, esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Tenemos que cruzar el desierto. No sé cuánto tiempo va a ser el desierto, pero Dios tiene una victoria contundente para nosotros. Dios tiene una victoria contundente para tu vida. No importa la situación que estés enfrentando, no importa el problema que estés, en cual estés batallando, Dios tiene una respuesta. Él la va a dar en su momento oportuno. Solo tienes que declarar la palabra de fe, aunque veas todo lo contrario. Declara que Dios tiene poder para transformar los ambientes, que Dios tiene poder para cambiar los escenarios a nuestro favor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios nunca le dijo a Abraham que hablara eso, porque en este punto, cuando uno está en el pleno desierto, en la prueba difícil, aprendemos a declarar y hablar por fe. Se te ha revelado cómo Dios creó todas las cosas, y todas las cosas que tú necesitas, primero tienen que ser habladas por ti en fe. Así que, mis amados, cuando Dios nos lleva al desierto, nos está formando, nos está probando y nos está empoderando con una palabra creativa por medio de la fe. Allí aprenderemos a que las pruebas nos hacen crecer. Allí aprenderemos a conocer a Dios por encima de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Allí aprenderemos a hacer declaraciones de fe. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás en Mateo 4:4, en el pleno desierto.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si Dios te lleva al desierto es porque te está formando y te está empoderando con una palabra profética para este tiempo. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que en medio de cualquier prueba y circunstancia, esta palabra nos traiga aliento en nuestras vidas y podamos entender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como decimos aquí en Venezuela, ¿quién dijo miedo? Pa'lante es para allá. Dios me los bendiga.